Hola, hola chicos. Vamos a ver un par de problemitas más, los últimos de la prueba TEC. Y tenemos este de aquí, dice, en la función y igual a 3x más 2 el 2 representa, y ahí tenemos un par de opciones, ¿no? Intersección con el eje X, intersección con el eje Y, la pendiente y el origen. Bueno, chicos, para empezar, esta es una función lineal. Cuando nosotros tenemos una función lineal, podemos calcular fácilmente los puntos de corte con cualquiera de los ejes. Esto lo explicamos en un problemita pasado, es algo similar, pero les voy a explicar en sí cómo calcular puntos de corte de una función lineal. ¿Por qué? Porque la respuesta, chicos, es una de estas. Obviamente, el origen no lo es. El 2 no es el origen es el 0, 0. Nos quedamos con las otras tres opciones. La pendiente, chicos, la pendiente en una función lineal que tenga esta forma, y igual a x más b, la pendiente va a estar dada precisamente por este numerito, el valor de a. Automáticamente esa es la pendiente. Por ejemplo, aquí la pendiente de esta gráfica es 3, ¿de acuerdo? Si tuviéramos otra grafiquita, por ejemplo, no sé, y igual a -8x -2. Aquí la pendiente de esta gráfica, pues es -8, ¿de acuerdo? Recuerden siempre, la pendiente de este tipo de grafiquitas es la letra, bueno, el número que está multiplicando a la x, ¿de acuerdo? Ahora, bueno, eso significa que la pendiente no es, esa tampoco es. Nos quedamos con una de estas opciones. Vamos a calcular, chicos, las intersecciones con el eje X y con el eje Y de esta función de aquí. ¿Cómo lo hacemos? A ver, voy a mejorar. Para calcular intersecciones, vamos a hacer, bueno, vamos a establecer una igualdad primero. Si yo quiero la intersección de y igual a 3x más 2, si quiero la intersección con el eje X, lo que tengo que hacer es igualar a y a 0. ¿Ok? Si quiero intersección con el eje X, necesito igualar a y a 0. Es decir, esta ecuación, esta función se me va a transformar en 0 igual a 3x más 2. Y resolviendo la ecuación que me queda, aquí me queda que x es igual a -2/3. ¿Esto qué significa? Esto significa que la intersección con el eje x se va a dar en este puntito de aquí, cuando x vale -2,3. Si nosotros pudiéramos verlo en una gráfica, pues bueno, de hecho lo podemos graficar en el plano. Ubico el puntito -2/3, estaría, vamos a ponerlo por aquí, ¿no? -2/3. Este es el 1. -2/3 está por acá. Eso significa, chicos, que la gráfica pasa por este punto. ¿Ok? Ahora, si nosotros queremos la intersección, pero con el eje Y, voy a hacer lo contrario. Voy a hacer que x sea igual a 0. Y si x es igual a 0, en la función, esta parte de 3x se me va a eliminar, porque 3 por 0 es 0, y me va a quedar entonces que y es igual a 2. ¿Esto qué significa? Que cuando x vale 0, la y vale 2, o sea, la gráfica pasa por este punto. Es el punto de corte en el eje Y. Y bueno, de hecho la gráfica aquí se vería más o menos así. Es similar a lo que hicimos cuando vimos desigualdades. Entonces, bueno, ¿qué representa el 2, chicos? En este caso, el 2 representa, aquí está, el punto de corte con el eje de las Y, ¿de acuerdo? Es este de aquí. Por norma general, chicos, en una gráfica, bueno, en una función lineal, como la que les puse ahorita, aquí era x, perdón, x más b, eh, la b, el número que está solito, cuando la y está despejada, este numerito, chicos, automáticamente te representa siempre el punto de corte en y. ¿Ok? Es por eso que aquí el 2 en la gráfica que teníamos, era el punto de corte en y. Y sería todo. Lo demás que les expliqué para encontrar puntos de corte es por si lo necesitan, ¿ok? Nada más hay que igualar a 0 una variable, y eso te da el punto de corte en la otra variable. Y ya está. Y vamos con el siguiente. Dice aquí, se sabe que el volumen de una esfera se calcula con V igual a 4/3 de pi por radio al cubo. ¿Cuál es la relación del volumen entre una esfera de radio 1 y una esfera de radio 3? Aquí lo que me están pidiendo básicamente es comparar volúmenes. Yo necesito comparar el volumen de una esfera de radio 1 y otro de una esfera de radio 3. Y aquí ya me dan la fórmula.
únicamente voy a sustituir. Por ejemplo, para cuando el radio es 1, R es igual a 1, yo tendría que el volumen, según la fórmula, es 4 tercios por pi por 1 al cubo. 1 al cubo, pues es 1. Y cuando yo haga la multiplicación, me va a quedar 4, este era 4, así, 4 tercios de pi. O bien, cuando tenemos una fracción multiplicada por un numerito, como aquí por pi, pues podemos poner a pi a multiplicar únicamente al de arriba. O sea, esto sería 4pi entre 3. Ese es el volumen de la esfera de radio 1. Por otro lado, con la esfera de radio 3, el volumen va a aumentar un poquito. Tendríamos volumen es igual a 4 tercios de pi, pero esta vez lo vamos a multiplicar por 3 al cubo. Y resolviendo esto, 3 al cubo es 27, así que esto es 4 tercios por pi por 27. Y haciendo las multiplicaciones, el 27 y el pi pasan a multiplicar al 4 que está aquí arriba. 4 por 27 me daría 80 y 28, 108. Así que esto sería 108. Ay, así, escribo feo. 108 pi sobre 3. Ahora, eh, aquí que podemos ver, bueno, vamos a comparar la esfera de radio 1 con la esfera de radio 3. Aquí podemos ver que pi y el 3 que está dividiendo están presentes en ambos, ¿cierto? Entonces vamos a comparar únicamente el 4 y el 108. ¿Cuánto es 4 con respecto a 108? Pues podemos calcularlo, digamos, como 4 entre 108 y lo simplificamos. La mitad sería 2 y 54. Y la mitad sería un 27avo. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que esta, este volumen es 1 comparado contra 27 partes de este volumen. O sea, es una parte de 27, entonces sería esta parte de aquí. Y pues ya está. Así comparamos volúmenes, ¿no? O áreas o lo que me pidan comparar. Primero hago los cálculos de cada uno de los elementos que necesito. Y luego comparo, por ejemplo, si tengo partes iguales, esas las omito y únicamente me fijo en las partes que son distintas. ¿Y cómo las voy a comparar entre sí? Haciendo una división. Pongo lo que me preguntan al principio con respecto a lo que me preguntan al final. Aquí yo tengo que comparar la esfera de radio 1, esa la pongo arriba, con respecto a la esfera de radio 3, esa la pongo abajo. Y ya, simplifico un poco la fracción para ver la relación que hay entre ambas. Vamos con la siguiente. Dice, ¿cuál es el volumen de un cilindro de diámetro 6 y altura 12? Ok. Para esta vamos a recordar una formulita muy conocida. Nosotros antes vimos cómo calcular volúmenes de algunos prismas. Y yo les había dicho que el volumen de un prisma es la siguiente, es área de la base por altura. De hecho, yo se las enseñé de esta manera porque esta fórmula es casi universal para mucho tipo de figuras y funciona también para el cilindro. Eh, para calcular el volumen de un cilindro hay que calcular el área que tiene su base y eso lo voy a multiplicar por la altura. Recordemos que un cilindro tiene esta forma, más o menos, ¿sí? No soy bueno dibujando, pero ahí está más o menos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la base del cilindro? La base del cilindro es un círculo y ese círculo me dicen que tiene diámetro 6. Así que yo voy a calcular primero el área de ese círculo, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a ocupar la fórmula de área es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, aquí el radio, como el diámetro es 6, el radio es 3. Entonces, esto sería pi por 3 al cuadrado. Y 3 al cuadrado es 9. Así que esto es 9 pi, 9 por pi. ¿Acuerdo? Aquí no hay que cambiar este pi a 3.14 ni el problema anterior, no se cambian. ¿Por qué? Porque, bueno, no me lo están solicitando aquí. Vemos que las respuestas están dadas en pi. Entonces, cuando tenemos una respuesta así, el pi únicamente se va a dejar
así como factor, como multiplicación. Es como si fuera una variable, como si fuera una x. Como nosotros podemos escribir así 9x, así también puedo escribir 9pi. Ahora, ya que tenemos esta área, este es el área de la base, únicamente me hace falta multiplicarla por la altura, según la formulita que tenemos. Así que el volumen sería igual al área de la base, que es 9pi, multiplicado por la altura, que mide 12. Y multiplico únicamente los numeritos, o sea, el 9 por el 12, pi lo voy a dejar igual. 9 por 12 me da 108. Así que esto es 108 por pi. Recuerden que pi es como si fuera de pronto una variable. Entonces la respuesta aquí sería la C. Y listo. Vamos con el siguiente. Tenemos este, dice, ¿cuál es el valor del ángulo X en el siguiente triángulo? Ok, aquí, bueno, como yo veo que el ángulo X está en un triangulito, yo puedo aplicar la suma de los ángulos internos. Este ángulo de 40 más el ángulo X más el ángulo Y debería ser igual a 180, pero yo no tengo cuánto vale Y, lo necesito para poder calcular X. Así que me voy a fijar que al lado de Y tengo otro ángulo, que es este de 130. Y fijémonos que el ángulo Y con el ángulo 130 me forman una línea recta o bien un semicírculo. Siempre que tengamos dos ángulos pegados y que juntos me forman una línea recta como aquí, esos ángulos juntos me deben de sumar 180 grados. ¿Por qué? Porque una línea recta mide 180 grados. Entonces, si este ángulo de aquí ya mide 130, eso obliga a que Y valga 50 grados. Y como este y es 50 y este es 40, el ángulo de arriba debe ser lo que le falta al triangulito para sumar 180 grados internos. Es decir, sería 90 grados, ¿no? Y sería entonces la inciso A. Vamos con el siguiente. Aquí dice, ¿cuál de los siguientes números es múltiplo de 6? Ok, eso tiene que ver con el tema de multiplicidad que vimos al inicio. Al inicio vimos algunos criterios para saber cuándo un número es múltiplo de otro. Y yo les había comentado que para saber cuándo un número es múltiplo de 6, debe cumplir dos criterios. El criterio del 2 y el criterio del 3. El criterio del 2 dice que para que un número se pueda dividir entre 2, debe terminar en un número par. Y el criterio del 3 me dice que para que un número se pueda dividir entre 3, la suma de sus dígitos debe ser un múltiplo de 3. Así que aquí lo que vamos a ir haciendo es ir verificando estos dos criterios. Por ejemplo, por el criterio del 2, yo puedo descartar automáticamente a la B porque no termina en par. Este no va a ser. Y puedo descartar a la D porque tampoco termina en par y me quedo solo con los otros. Ahora vamos a aplicar el criterio del 3. El criterio del 3 es que la suma de los dígitos sea múltiplo de 3. Si yo sumo los dígitos del inciso C, yo tendría 7 más 5 más 2. Esa suma me da 14. Y 14 no es múltiplo de 3. Por lo tanto, este no va a ser múltiplo de 3. Pero la suma de los de arriba me daría 9 más 1 más 2, me da 12. Y ese sí es múltiplo de 3. Por lo tanto, este me cumple el criterio del 2 y el criterio del 3 va a ser entonces múltiplo de 6 automáticamente. Esa es la respuesta. Vamos con la siguiente. Aquí, esta es la última y de hecho es como que la más difícil de entender. Es más de preparatoria, pero no es tan complicada. Dice, determina hacia dónde es el traslado de y igual a x más 2 con base en la gráfica y igual a x. Muy bien, aquí tenemos nosotros que ser capaces de visualizar ciertas gráficas, casi casi de manera, digamos, medio mental. Veamos. Necesito, a ver, iba a hacer unas líneas. Aquí está. Voy a poner un plano cartesiano, así nada más para que podamos más o menos orientarnos. Resulta que la gráfica que tenemos aquí, y igual a x, ese se le conoce como gráfica identidad. La gráfica identidad surge cuando yo tengo la y igualada a la x únicamente, no hay más elementos. La y es la x. Y esa gráfica es una recta que se eleva a 45 grados. Me parte el ángulo que yo tengo aquí en dos ángulos iguales de 45, ¿de acuerdo? Y lo mismo pasa hacia abajo. Esto se está partiendo todo el plano cartesiano en dos partes iguales y simétricas. Esta es la gráfica de y igual a x. ¿Ok? Ahora, bueno, la podemos de hecho ir encontrando sacando un par de puntos, colocando valores a x, encontrando cuánto vale y colocando los puntos en el plano cartesiano y uniéndolos. ¿Cuál es el detalle de la otra? La otra gráfica va a estar un poco elevada. ¿Por qué? Recordemos que este numerito
me indica dónde es el punto de corte en Y. Eso lo comentamos ahorita. Esta gráfica tiene que pasar por el punto 2 en Y. Es decir, va a pasar por aquí arribita. Esta gráfica pasa por aquí. ¿Cuál será otro posible punto? Podemos calcularlo. ¿Cómo calculo un punto de una gráfica lineal? Pues le asigno un valor a la X, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando la X vale, no sé, -1? Para encontrar un puntito por acá. Si la X vale -1, la gráfica, bueno, la función me arroja el siguiente valor. Y es igual a -1 más 2. -1 más 2 es 1. Así que Y sería igual a 1. ¿Eso qué me dice? Cuando la X vale -1, la Y vale 1. Entonces la gráfica está pasando por este puntito. ¿Y cómo yo genero una gráfica de una función lineal? Como son rectas, son funciones lineales, únicamente basta con ubicar dos puntos. Aquí yo ya los tengo, es este, y los unimos con una recta. En este caso, la gráfica quedaría más o menos así. Para acá arriba y para acá. Y como podemos ver, es la misma gráfica. Básicamente es la misma recta, pero la recta de arriba está pues un poquito arriba, ¿no? ¿Cuánto? 2 unidades. Esas 2 unidades se le dan, ¿por qué? Porque tenemos nosotros aquí al inicio los mismos elementos aquí, y igual a x, y igual a x, pero en la primera le estamos sumando 2 a cada resultado. Por eso, cada uno de los puntos que teníamos se eleva, pues 2 unidades, ¿no? Si hubiéramos tenido, digamos, la gráfica y igual a x menos 5, esa gráfica va a estar 5 unidades hacia abajo. Aquí, va a pasar por aquí y va a seguir más o menos la misma pendiente. Tendría más o menos esta forma. Va a estar 5 unidades hacia abajo de la recta identidad, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente lo que hace este numerito es controlarte cuántas unidades sube una gráfica o cuántas unidades baja una gráfica con respecto a la gráfica que no tiene al numerito, en este caso la identidad. Y listo, pues eso sería todo.